Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias de nuevo por estar en este canal. Hoy tenemos muchísimas noticias. Vamos a hablar sobre el tema de las pruebas, de esas conversaciones entre el ex candidato a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, y el ex candidato al Senado, Daniel García Arizabaleta, que en criterio de algunos deben quedar por fuera del proceso penal que se sigue en contra del señor Zuluaga por la presunta financiación de Odebrecht en su campaña del 2014. La razón fundamental, pues es que se grabaron sin el consentimiento del señor Zuluaga y sin ninguna orden judicial, lo que algunos expertos dicen esto es ilegal y en palabras de la Constitución, nulas de pleno derecho. Acá tengo a dos maestros del derecho penal. Estamos hablando y los quiero saludar a esta hora, Diego Gutiérrez, gracias por estar con nosotros, y a Francisco Bernate, gracias. María Camila, un saludo muy especial. Profe Bernate, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, María Camila, profe Diego, un honor muy grande estar acá. Muchas gracias por esta invitación y de verdad además un gran gusto estar con un colega del nivel del doctor Diego. Un honor. Bueno, empecemos a hablar de la legalidad de estas pruebas. ¿Por qué no se consideran legales, doctor Gutiérrez? Bueno, el problema de este asunto es el consentimiento. Ese es el punto de quiebre para algunos temas jurisprudenciales. La jurisprudencia o nuestras altas cortes lo han manejado así sobre ese particular evento. Si estuviésemos hablando de que alguno de los dos hubiese sido una víctima, el escenario era otro. Pero acá no son víctimas en absolutamente nada. Luego, entonces, ese es el punto de quiebre, pero sin embargo, cuando hay una puerta que siempre la Corte Suprema de Justicia sale con algunos pronunciamientos, dice, cuando se está hablando de temas ilegales, se puede llegar a generar algún tipo de grabación como esta. Y eso lo hemos visto ya en interceptaciones inclusive telefónicas, como por ejemplo el caso de Álvaro Uribe Vélez. Fue un criterio que empezaron a usar y es un criterio aislado. Entonces digamos que no hay nada escrito al respecto. Claro, pero digamos, doctor Bernarte, al ser unas grabaciones tan contundentes en donde se oye la voz del Señor, además en una especie de confesión, pues no deberían considerarse, no sé si legales o ilegales, pero sí tenías en cuenta dentro del proceso legal. Bueno, aquí hay varios eventos, aquí hay Ujú. varias situaciones que hay que tener en consideración. Tal vez hace mucho tiempo, ustedes dos tal vez no estaban todavía en este planeta, yo ya era un hombre adulto y ya trabajaba en esto. Hubo un gran escándalo que se llamó el escándalo del Miti Miti, que en esa época involucró a un ministro de la época y eran unos audios. Y es ahí, pero ubiquémonos históricamente. Yo creo que te estoy hablando del año 96, por ahí vamos, por ahí más o menos. Y entonces ahí, cuando tú grababas una conversación, era literalmente que tenías una grabadora y espichabas con un altavoz, grabaron eso, y eso sumado a los eventos de extorsiones y secuestros y demás, pues llevó a que la corte de la época dijo, no, un momentico, no hay privacidad cuando el contenido de una conversación es delictivo. Cuando la víctima graba a su victimario, pues ni me faltaba que le vamos a decir que es ilegal. Perfecto. De eso ha pasado mucho tiempo. Y salvo para nuestra Corte Constitucional, pues el derecho avanza, el derecho fluye. Y hoy en día todos tenemos una grabadora en la mano, todos tenemos. Y lo que hoy se dice, María Camila, es que una conversación es de dos, le pertenece a los dos. Por ende, cualquiera de los dos puede grabar la conversación. ¿Cuántas veces todos los días, por ejemplo, no tomamos un pantallazo de WhatsApp y se lo enviamos a otra persona? Eso es exactamente igual a tomar un audio. La regla general es que yo puedo grabar cualquier conversación en cualquier escenario y eso es válido. ¿Cuándo se vuelve no legal? Cuando son conversaciones que tienen un privilegio legal. Un abogado no puede grabar a su cliente o viceversa, el sacerdote no me puede grabar mi confesión, el médico al Oh, paciente, cuando se trata de cargos públicos, cuando las partes dicen esta conversación es reservada y hacen un pacto de confidencialidad. De resto, yo te puedo estar grabando a ti, tú a mí, y lo puedes exponer y es lo que vemos que pasa todos los días. Pero además, veo que a estos audios se le está dando como la relevancia de ser la prueba reina del hecho. Esto es gravísimo. No, es simplemente el señor dando cuenta pues que presuntamente sabía lo que estaba pasando. Pero yo puedo confesar en una grabación con cualquiera que yo maté a Juan, a Pedro, a Diego, que yo fui
Eso no significa nada si no se demuestra la materialidad del hecho, que es el desafío que tiene la Fiscalía General de la Nación. No un audio y una conversación, sino probar que efectivamente hubo una inducción en error a la autoridad electoral con las cuentas de la campaña. Eso es lo más relevante aquí. Y obviamente, pues si sabía o no sabía, pero quien firma un documento cuyo contenido no corresponde a la verdad, pues es evidente que está mintiendo y que sabe que está mintiendo. Entonces, en ese orden de ideas, doctor Bernate, las grabaciones son sin duda legales. Para mí son absolutamente legales y es lo que te digo que ves todos los días. Mire, él me envió el chat acá y yo lo veo todos los días, por ejemplo, en procesos de tipo laboral, de tipo de familia, de penales también. Dice, aquí están los chats donde la persona me dijo esto, esto, esto. Sigo exactamente igual que una grabación. El evento en el que eso se vuelve ilícito, porque la expresión es ilícito, es cuando no se puede grabar. El sacerdote me grabó a mí, el abogado me grabó, el paciente grabó al médico. Bueno, ahí no se puede hacer. Pero de resto, hoy en día, grabar conversaciones, mientras no haya una expectativa razonable de intimidad, es decir, la conversación se dio en un contexto donde yo no me imaginé que me estuvieran grabando, ¿no es cierto? Pero la regla general hoy en día no solo es que los audios, sino también los pantallazos. Mira, ¿cuántas veces no has visto tú en un pleito que metan un correo electrónico? Yo no tengo que pedirte a ti el permiso para decir, tú en el correo me dijiste esto. Si lo dijiste es porque la tesis, ¿cuál es? Quien está dispuesto a decir una cosa en privado debe estar dispuesto a sostenerla en público. Esa es una frase muy bonita que me parece que marca la línea en esto. Pero si uno se va así tal cual a la Constitución, doctor Gutiérrez, si uno se va a la Constitución y ve el artículo 15 y ahí aparece el derecho a la intimidad personal que tiene como uno de los elementos, digamos, primordiales, la inviolabilidad de toda forma de comunicación, que incluye conversaciones, chats, correspondencia, implica que sin orden de un juez no se puede interceptar ni grabar algún diálogo, o no, o estoy No, señora, equivocada. no, si es por ahí, porque inclusive por una interceptación deben existir unos motivos fundados acorde a los parámetros constitucionales. La circunstancia que se viene a presentar en este evento particular de esta grabación de Zuluaga es algo relacionado con el tema de, si bien es cierto, la intimidad, pero además yo venía diciendo al comienzo de la entrevista que cuando hablábamos de temas delictivos o en la comisión de un delito, resulta que acá estamos de frente a una supuesta confesión, que es un evento totalmente diferente. Otra cosa es, por ejemplo, si se estaba grabando el momento de un soborno, que eso es otro escenario totalmente diferente. Pero acá es supuestamente una confesión, pero lo dice el doctor Bernat en algo muy, muy particular. Yo en una reunión puedo decir, no, es que yo maté a esa persona. ¿Y cómo podemos llegar a manifestar que en esa grabación yo estoy diciendo la verdad? Es totalmente ilógico. De ese punto a decir que hay una legalidad del asunto, hay que ponerle otro punto al valor probatorio de esa grabación, que son dos temas totalmente distantes, ¿cierto? Porque la grabación puede llegar a ingresar al juicio, puede llegar a ingresar, pero el contenido de la grabación, ¿qué? Son dos temas totalmente diferentes. Y las cortes, que todos los días nos inventamos algo, pues han traído algo al escenario que se han venido trabajando en diversos tipos de procesos, pero ya está aterrizándose en todo el proceso penal, que es la corroboración periférica. Y entonces sobre ese punto empiezan a mirar, oiga, vamos a corroborar que lo de esa grabación sea cierto. Y si nos vamos a ir a juicio solo con la grabación, yo creo que no hay juicio que pueda llegar a ser ganado por la Fiscalía General de la Nación. Tal cual. Mira, aquí el punto es muy sencillo y insisto, esto tiene mucho más de atrás. La Constitución es del año 91. En esa Constitución, pues, lejos de imaginarse que fuera a existir un email, que fuera a existir una cosa que se llame WhatsApp, o sea, nada de eso. Lo que dice la Constitución es que la persona tiene derecho a su intimidad y la intimidad se da en 3 elementos. Mi casa, ¿qué significa eso? A mi casa solo entra el que yo quiero. Ahora, si yo invito a un amigo a mi casa, pues es evidente que él puede contar que le parece fea, bonita, que las cortinas están rotas, que la casa es así, en fin, puede hacerlo. Yo decido, la intimidad es un derecho renunciable. Segundo, además del domicilio, el ámbito familiar. Es decir, nadie puede meterse en mi familia y demás, pero María Camila, si yo decido publicar en Instagram cuántos hijos tengo, qué hacen mis hijos, pues yo renuncio a esa privacidad. Y lo propio con la correspondencia. Vámonos al ejemplo, no de hoy, sino al ejemplo de 1990. A mí me mandan una carta donde me están diciendo unas cosas y yo decido mostrarla
frente a una asamblea de copropietarios. ¿Puedo hacerlo? Pues obviamente, porque la conversación es de los dos. Somos propietarios los dos. Y por ende, yo estoy facultado para revelarla o en todo o en parte. ¿Y aquí qué pasa? Pues una persona está aparentemente teniendo una conversación donde hay unas indicaciones que le pueden salvar su vida. ¿El que hace? Pues toma el celular, las graba y las utiliza como prueba el día de mañana. Pero mi colega ha dado en el punto, es decir, tú puedes tener una confesión donde Juan confiesa que él efectivamente envenenó el tinto con el que mataron a María. Perfecto. Pero si no existe María o si no saben que María era, pues es que ese es el punto, que las grabaciones, válidas o no, pues no son suficientes para fundamentar una condena. ¿Ves? Y vuelvo y te digo, las conversaciones que cualquiera de las personas que nos ven, que son miles, tengan con otras personas, piensen si en su vida diaria lo hacen, si toman pantallazos, si en sus discusiones de pareja no dicen, usted a mí me dijo tal cosa, y aquí está la prueba. Uno se la pasa tomando pantallazos y mandando y reenviando y resulta que... ¿Alguna vez tú has pedido permiso? Oye, qué pena, te estoy tomando pantallazos, No. ¿será que los puedo compartir? No. Por eso, así funciona el mundo. Y hay otro punto que lo comparto, entre otras cosas, es... puede llegarse a usar una grabación de esta naturaleza, pero miremos algo en particular. El valor probatorio de esa grabación durante las etapas del proceso penal, pues son diferentes. Porque, por ejemplo, una grabación de esas puede llegar a servir para imponer una medida de aseguramiento. Eso puede llegar a servir. Por ejemplo, la pueden llegar a usar para ese punto. La medida es cautelar, es momentánea, es mientras se cumplen unos fines constitucionales, bla, bla, bla. Pero de ahí a que esa misma pueda llegar a un juicio o buscar una condena es muchísima la distancia. Y pues en realidad lo que nosotros tenemos al día de hoy es que en esa grabación pues no hay absolutamente nada que pueda llegar a ser tan comprometedor como para buscar una sentencia condenatoria. Miren, ahorita que después de que ha pasado todo, digamos, en la última audiencia en donde el señor Oscar Iván pues dice no voy a aceptar los cargos, su hijo dice no voy a aceptar los cargos, ¿ustedes creen que esto va a complicar más este proceso? Ya de por sí es un caso muy difícil, es decir, padre e hijo metidos en un mismo problema, en un mismo asunto. Es mi criterio y ya el doctor Gutiérrez nos dará el de él, pero la construcción de la responsabilidad que se hace para el hijo, a mi juicio, es débil, porque lo que dicen es que él no sabía, que el papá básicamente lo utilizó y que hasta el año 2017, no sabemos cómo, se enteró y un poco la cosa siguió andando y eso fundamenta ese delito que a él se le imputó, que realmente es bien larga la construcción. De por sí es un proceso complicado. Estamos hablando de la elección presidencial, estamos hablando de un tema que, digamos, es muy trascendente para nuestro continente, ni más ni menos que Odebrecht, pero en el que, digamos, al final del día va a ser muy difícil sostener la condena para el hijo. En el caso del padre se ve complicado, se ve comprometido, porque evidentemente, pues si ese aporte existió y no se contabilizó, no se informó, y además ya hay unas conversaciones, piensa en una cosa, digamos, aquí podemos debatir horas y horas sobre la licitud o no de esas pruebas, pero un juez pues también ve esto y seguramente también oyó la emisora y seguramente el día de mañana va a decir, Dios mío, me toca absolver o condenar a este ciudadano, pero es que hay unos audios como feitos donde el señor está diciendo esto, puede que legalmente yo no los pueda tener en cuenta, pero pues están ahí. Luego, el pronóstico de este caso es muy delicado. Es cierto que se va a demorar mucho, salvo que decidan llegar a un acuerdo pronto y salir del problema, pero también la demostración de que la justicia colombiana no es tan mala como creemos, que es una justicia que solo golpea a los de Ruana, que aquí no pasó nada. Ya está esto escalando a unos niveles muy importantes y Colombia, la fiscalía, los jueces están dando una muestra de independencia, de rigurosidad, de seriedad, y eso también hay que destacarlo. No tenemos una justicia solo para los de Ruana, como se decía en los años 30. Doctor Gutiérrez. No, simple y llanamente en este caso vamos a tener un largo trasegar. Sin lugar a duda va a ser un caso muy largo. A veces los jueces, con el afán de dar un resultado pronto, violan muchas garantías. Y yo lo único que espero es que se brinden todas las garantías. No hay nada mejor que cuando el Estado colombiano le da las garantías a una persona para que se defienda de todo y finalmente el Estado le gana a esa persona, pues simple y llanamente es una sentencia muy justa. Pero cuando existen atropellos y en estos casos de connotación nacional sí que se presentan. Entonces, lo que vamos a ver es cualquier actuación que realice la defensa, uy no, terrible. La defensa, un dilador, esto lo que quiere es
prescripción, van a haber 10.000 tipos de comentarios al respecto. Luego, entonces toca entender, y es muy difícil para la ciudadanía comprender, que una persona encartada en un proceso penal, pues se le tiene que respetar sus garantías y que no es en este momento ninguno de los dos responsable penalmente. Hasta ahorita van a empezar un proceso. Toca esperar las resultas. Vamos a ver qué pasa en este proceso. Como dice el señor Bernate, es un proceso complicado, es un proceso en donde hay muchísimos delitos, digamos, de por medio, y vamos a ver si finalmente, ¿qué deciden? Si aceptan o no las pruebas, si las pruebas son legales o ilegales. Yo creo que esto no solamente ha pasado en este caso, sino en miles y miles y miles que a ustedes les llegan. Así que vamos a ver qué va a pasar con el juez de la República, si lo tienen en cuenta o no, si las pruebas son legales o no. Yo les agradezco muchísimo este espacio que tuvieron con nosotros porque es importante saber desde dos esferas qué creen abogados penalistas sobre este caso. Así que muchísimas gracias por haber estado acá. No, felicitaciones por este espacio, espero que siga creciendo, que nos sigas enseñando a los que vamos atrás, tratando de aprender un poco de estas nuevas tecnologías. Un gran honor haber estado con el doctor Diego Gutiérrez. Y conclusión, pues esto se va a resolver, yo no sé, en 5 o 6 años es que esto va a tener un aterrizaje, pero la realidad es que es un asunto muy complicado, pero sí hay que ponderar la justicia colombiana que opera, que es la que tenemos, buena, mala, regular, pero sin duda me parece que también merece un reconocimiento porque es claro que hace su mejor esfuerzo por presentar a quienes cometen delitos ante las autoridades y lo que decía el doctor Gutiérrez, que haya todas las garantías, que este caso se tramite igual al de una persona a la que le robaron el celular, al de un ciudadano al que le robaron sus papeles y con eso sacaron una línea falsa. Ojalá lleguemos a ese ideal. María Bien. Camila, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar con el profe Francisco Bernate. Ya hemos departido en varios escenarios. Es un honor estar con ustedes acá. Agradecido infinitamente y simplemente pues esperemos que este asunto sea resuelto por el bien de Colombia de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lo que sigue, digamos, en este caso, para la gente que se quiere informar es que, pues básicamente, por un lado, después de negar todo esto, los cargos que se le imputan al señor Oscar Iván, por un lado, pues podrá jugar igual que lo hizo su coequipero Daniel García Arizabaleta, llegar a acuerdos con la fiscalía para que le den beneficios a cambio de entregar información sobre el caso, y si toma esa vía, pues Zuluaga podría obtener una reducción en su pena en caso de que se le hallara culpable. Y pues hay otras salidas y otros escenarios que pues veremos a lo largo de este camino y de este proceso judicial. Muchísimas gracias por haber estado en este canal. Gracias a nuestros invitados y gracias a las personas que vieron este video. Gracias de nuevo porque sin ustedes no sería posible que este canal se sostuviera, y gracias por suscribirse. Es importante que se suscriban, es muy fácil, rápido, gratis, lo pueden hacer. De inmediato activen la campanita para que les indique cuando hay un nuevo video. Nos vemos mañana con más información. Chao, chao.